Bio, estamos en la recta final de la campaña de un plebiscito que es obligatorio, el denominado plebiscito de salida, donde debemos pronunciarnos todas, respecto del texto que ha propuesto la Convención Constitucional. Este es el 4 de septiembre y las opciones son apruebo o rechazo. En el estudio nos acompaña quien ha tomado la vocería o quien se reconoce como vocero de un movimiento que surge a propósito también de la discusión y la deliberación de este nuevo texto constitucional, que es Amarillos por Chile, esa es la denominación, y el vocero está acá en el estudio, Cristian Banken, lo saludamos. Muy buenos días, Cristian. Hola Álvaro, muy buenos días. Muy buenos días, y nos acompaña también Nivaldo Fabricio Moschati también, que va a ser parte de la conversación, y ustedes por supuesto al WhatsApp más 569-9200-7888. Sí, Cristian, hemos escuchado que esta constitución, que Chile necesita una constitución, pero no esta. Necesita una buena y nueva constitución, es la fórmula que se ha repetido. ¿Qué sería una buena constitución desde tu punto de vista? A ver, lo primero que hay que decir que yo no podría decir cuál es idealmente una buena constitución. Podría constituir un texto ideal, el que yo quisiera, y no siempre se llega a ese texto ideal. Pero por lo menos creo que una buena constitución sería aquella que convocara no digo un consenso unánime, pero sí una unidad lo más sólida posible detrás de ese texto. Porque sabemos que una constitución, finalmente, y eso es importante aclararlo, no es lo mismo que un programa político. Y una constitución, ya tenemos una experiencia de una constitución del 80 que ¿Y si produjo... no es por unanimidad, 2/3 parece poco? No, yo creo que margen de acuerdo. Las mayorías cuando son mayorías en democracia, tienen que tener, creo, la sabiduría y la mirada política amplia y darse cuenta que tu mayoría siempre puede ser transitoria o cambiante. De hecho, eso lo han demostrado los electores en las últimas elecciones. Por lo tanto, cuando tú tienes una mayoría como la tuvo la izquierda, varias izquierdas en realidad, tú tienes ahí una suerte de responsabilidad democrática de pensar: yo puedo hacerlo todo lo que yo quiera, todo lo que yo sueñe, que es legítimo, tengo mi programa político. En este caso, una derecha completamente irrelevante dentro de la convención. Pero cuando tú eres mayoría, tienes que mirar el escenario completo, porque de lo que se trata es constituir un texto, una cancha, un espacio donde vamos a convivir todos. Eso es una constitución, y donde además se establecen contrapesos de poder. Y aquí yo creo que hubo una confusión tal vez anímica que tiene que ver con cosas que se arrastran de muchos años, en el fondo frustraciones muy legítimas, rabias muy legítimas, molestias muy legítimas con errores que cometió la clase política. Se castigó a la clase política y de hecho se eligieron estas listas independientes que iban a representar un mundo mejor que el mundo de la política tradicional, de la que la gente en general del país está hastiada, no solamente aquí, en gran parte del mundo. Entonces yo creo que se produjo una especie de estado anímico dentro de la convención, un poquito autorreferencial, y no mirar y conectarse con el país real. Fíjate que yo creo que es lo mismo, pero en signo inverso, lo que le pasó a la derecha previo al estallido. La derecha que estaba en el gobierno, la élite empresarial y política, una desconexión del país real. Y yo creo que aquí también se produjo una desconexión, porque de alguna manera la convención, lo que se ha dicho, que la foto de la convención corresponde a un momento anímico y a un momento político. Pero eso va cambiando y tú tienes que ir mirando a largo plazo. Yo creo que aquí la sensación que tengo yo, si tú me preguntas a mí, yo voté apruebo, y de verdad yo me instalé en el televisor el primer día con mis hijos a mostrarles: oye, este es un momento histórico en la historia del país. Y ya la primera imagen que vi y que vimos, la verdad es que no me dejó contento. ¿Cuál fue esa primera imagen? Esa primera imagen de una especie de histeria, de griterío, de gente que salía a la calle, que vinieron los manifestantes, que se habían violado no sé qué cosa, que no se deja a una orquesta de niños tocar el himno nacional, un griterío, suspensión, es decir, no lo que uno esperaría de un acto cívico, de un acto republicano. A lo mejor yo soy muy tradicionalista en ese sentido, yo soy de izquierda, pero soy profundamente republicano. Eso no me gustó, y pienso que el tono, el estilo y el fondo se van juntando. Es difícil separarlos, lamentablemente. Eso es lo que yo creo. Ahora, hay que votar apruebo o rechazo a un texto. Sí. ¿Tus discrepancias son con el texto? Bueno, ¿con el procedimiento? Es que yo creo que, por supuesto que hay que votar un texto. Ahora, el texto es producto de un proceso y además se inscribe en un contexto político. No puedo separar el texto de un contexto político. Y quiero decir que las constituciones, lo dijo un gran constitucionalista, la constitución de la Unión Soviética es una gran constitución, salvo por un solo problema, por un artículo que dice que se declara que hay un partido único.
Si uno mira la mayoría del texto constitucional, la introducción de la Constitución cubana o la Constitución incluso venezolana, tú vas a decir, yo estoy de acuerdo con esta declaración que se hace aquí. Pero tú tienes que mirar ciertos puntos que son cruciales en una buena Constitución. Pero independientemente... ¿El texto de la Constitución que se propone se parece a la rusa y se parece a la cubana? No estoy haciendo... Podríamos mencionar la estadounidense, por ejemplo. No estoy haciendo... ¿La estadounidense es un buen texto constitucional? Es un buen texto constitucional para Estados Unidos. O sea, ¿Está de acuerdo con el derecho a portar armas? No, yo no estoy de acuerdo con el derecho a portar armas. Sí, mira, no voy a meter porque no conozco en detalle la Constitución de Estados Unidos, pero creo que las constituciones tienen que ver también con los países, con sus historias. Cada constitución tiene que ver con una historia. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de la Constitución norteamericana. En este nuevo sistema político se permite que la Cámara de Diputados tenga iniciativa de gasto, ¿no es cierto? Sí. En abstracto puede sonar bien. En Estados Unidos eso funciona. ¿Por qué funciona? Porque tienes un sistema de dos grandes partidos políticos que saben que se van a alternar en el poder. Por lo tanto, saben que cuando están en la oposición no se pueden sobregirar en el tema del gasto público porque van a asumir ellos el problema después. En cambio, en Chile sabemos que ese tema puede ser complicado, con un sistema político fragmentado, con una historia de populismo político que hemos visto en los últimos años. Entonces, yo creo que las constituciones también, no siendo yo un experto constitucional, tienen que ver con la historia, encarnan en una historia, encarnan en un momento histórico también. Asumiendo que no existe el texto perfecto, ¿cuáles son las imperfecciones de este texto que te inclinan a llamar a votar rechazo? A mí, personalmente, si tú me tuvieras que indicar 2 o 3 puntos, yo diría, no me gusta la declaración de Estado plurinacional. Si tú me preguntas a mí, yo habría declarado Estado multicultural, se dice, algunos dicen pluricultural, multicultural. Creo que ahí hay una diferencia de énfasis que no es menor, ese es uno. Creo que el sistema político tiene problemas primero porque es un sistema experimental que no se ha aprobado en ninguna parte del mundo. Es un sistema político, si tú me preguntas a mí, yo no habría eliminado el Senado, no participo de toda esa crítica que se hacía, que el Senado era el lugar de la casta. La verdad que el tema de la casta no está solamente en el Senado, está en todas partes, o estuvo en todas partes, o estaba en todas partes en la historia de Chile en los últimos años. Creo que el Senado era un contrapeso, creo que el hecho de que todo se juegue en una elección y que el que gana esa elección se lleva el juego completo por un tiempo, digamos, me parece que es un riesgo innecesario. Yo habría hecho un sistema político, un presidencialismo. Yo personalmente estaba en la línea, estaba a favor del presidencialismo, pero con un contrapeso efectivo de 2 cámaras, como normalmente ocurre en un sistema presidencial. Ese es un segundo punto. Creo que hay temas específicos, pero no quisiera entrar en tanto detalle porque si no sería aburrir. Creo que se generan expectativas con todo el tema de la autonomía de los territorios, con todo un cierto sesgo indigenista, pero no digo indígena, distingo, una agenda indigenista que tuvo una fuerza muy grande en esta convención. Me parece que abre una caja de Pandora de expectativas extremadamente grande que en el contexto de lo que estamos viviendo en el país, particularmente lo que está pasando en la Araucanía, en la región de los ríos, etcétera, y en otros lugares del país, me parece peligrosa. Ahora, uno puede decir que esto también, yo creo que hay una mayoría hoy que está que reconoce que este texto tiene imperfecciones, como podría tener lo otro, que requiere cambio. Hay algunos que piensan que esos cambios se van a hacer a través de la alternativa de aprobar para reformar, que es una opción extremadamente legítima que yo respeto, que es la opción de la segunda coalición del gobierno de Boric. Y particularmente el Partido por la Democracia y algunos intelectuales de ese mundo. Y la segunda opción, rechazar por reformar. Si tú juntas, según los últimos sondeos de opinión, a esos dos grupos, ahí ya tienes una mayoría ahí que va a quedar invisibilizada por el hecho que vamos a estar obligados a una opción binaria. Y en ese sentido, y esto es una cosa que he estado pensando en estos días, creo que el presidente Boric, que ha dicho que quienes estamos por el rechazo no tenemos un camino constitucional de salida, él debiera aclarar cuál es el camino después del 5 de septiembre en el caso de que gane apruebo. Creo que ahí nadie ha llevado al presidente Boric, que está asumiendo, me parece, y legítimamente, lo respeto, digamos, la opción de encabezar un poco la campaña de la apruebo, por lo menos visiblemente, tendría que aclararle al país qué va a significar apruebo. ¿Va a significar que él va a estar inmediatamente después del 5 de septiembre para que se reforme después del apruebo? ¿O él está por el apruebo? Yo creo que él va a estar por el apruebo para reformar, porque me imagino que querrá restablecer el estado de excepción,
Me imagino con el tema de los derechos de agua hay una serie de temas que van a tener que resolverse, que tienen que ver con la vida práctica, se van a chocar con la realidad del país. Y él mismo, porque Boric es un presidente sensato, creo yo, o que por lo menos ha mostrado un interés genuino, creo yo, por el desarrollo democrático del país, tiene que definir qué va a pasar ahí. Y me parece que eso no está claro. No hay una carta, por ejemplo. Se deberá una carta a firmar, así como esa carta que firmaron la derecha, decir, nosotros estamos de acuerdo en reformar, pero reformar estos puntos. ¿Qué puntos reformaría el presidente Boric y su coalición? ¿Va a poder, después del 5 de septiembre, estas dos coaliciones ponerse de acuerdo? Imaginemos que gane el apruebo. ¿Estará la coalición de Apruebo Dignidad? ¿Votará si el presidente Boric presenta una serie de reformas? A la luz de lo que acabamos de ver en el Parlamento, con el tema reciente de la infraestructura crítica, etcétera, nos damos cuenta que tiene un problema de coalición. Entonces, yo creo que hay una incertidumbre. Hoy día creo que es el tema más importante. Creo que hoy día tenemos una incertidumbre de futuro en el caso que triunfe. Un problema de contrapesos, porque ahí no hay una mayoría que valdría la pena hacer el alcance, porque la posibilidad de ganar la presidencia de la República y tener mayoría en ambas cámaras es una situación que ha ocurrido incluso en un sistema súper presidencialista como este. Y perfectamente bien puede ocurrir en el sistema político que presenta que presenta el texto constitucional. O sea, no ha habido una cámara, además legislativa, más bien constitucional, que es la Convención Constituyente, de una cámara que ha generado al interior de sí misma los contrapesos para dar con un texto que se aprobó finalmente por 2/3 en comisiones y luego en el Pleno. Entonces, eso es para aclarar solamente algunos aspectos, para distinguir lo que es fragmentación de un sistema de contrapesos en virtud del ejercicio de la actividad política. ¿Qué aspecto de la Constitución le gusta o del texto que se propone le gusta? Bueno, me gusta evidentemente la Declaración de Estado Social de Derecho. Creo que hay yo creo que aquí hay un giro que era el que todos esperábamos, ¿no es cierto?, desde un Estado de la Constitución, digamos, yo no quiero hablar de la Constitución del 80, quiero hablar de la Constitución. Cambio de principio subsidiario. Pero que es un tipo de subsidiariedad, porque la verdad es que hay varios conceptos de subsidiariedad. Yo creo que aquí se optó en la Constitución del 80 por una subsidiariedad bastante extrema. Habían otras posibilidades de subsidiariedad. O sea, no creo que toda la subsidiariedad per se sea mala. Pero dicho esto, el giro de esta subsidiariedad extrema a un Estado social de derecho me parece correcta. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, por eso te digo... Está dentro de los 10 puntos, además, ¿no? Sí, si se hubiera presentado una constitución con un Estado social de derecho, que eso genera un acuerdo, creo que transversal, que incluso hasta la derecha, una parte de la derecha, no estoy seguro si toda, estaría de acuerdo en aprobar eso. Si hubiéramos declarado Chile un Estado multicultural y no plurinacional, porque ahí hay un tema de visiones distintas, incluso de la historia de Chile. O sea, hay visiones que se contraponen y hay una parte importante del país que no le gusta que Chile sea un Estado plurinacional. Ya habría sido un avance importantísimo desde el anterior. O sea, si seguimos sumando, se hubiera buscado hacer un sistema político, creo yo, mejor que el que se plantea en esta Constitución. Creo que hoy día el escenario sería distinto. Yo estaría hablando aquí a favor, evidentemente, del apruebo. Pero vuelvo a insistir en un punto, que es un punto que creo que no se ha dicho. Me parece, porque se ha dicho, el escenario del rechazo es incierto. Yo creo que el escenario del apruebo, los dos son inciertos, la verdad. Somos honestos, tienen incertidumbre. Pero hasta ahora me parece a mí que el escenario del apruebo es extremadamente incierto, puesto que hay 2 apruebos y no un apruebo. Eso tiene que aclararlo, creo yo, y haría bien el presidente de la República si saliera a aclararnos a un mundo importante, hay gente que incluso está en la indecisión hoy día, cuál camino va a tomar él, qué es lo que reformaría él o presentaría como reformas a este texto una vez aprobado, y creo que con eso despejaría el camino de la incertidumbre que genera el apruebo. Sí, se nos fue el tiempo. Pucha. Bueno, pero no se repetirá. Hay una cantidad de comentarios, de preguntas que han hecho los auditores. La vamos a anotar para otra vuelta. Sí. Tenemos hasta el 3 de septiembre, 2 de septiembre. Cristian Banking, queremos dar las gracias por haber estado en el Expreso Bio, de voceros de Amarillos por Chile también, a los auditores también las excusas por no poder incluir todas las preguntas y comentarios que han hecho en esta pasada, pero esperamos que haya otra oportunidad. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Gracias, Aníbaldo. Un abrazo a todos. Saludos. Yeah.